¿Cómo quieres que tu iglesia funcione? ¿Cómo quieres que cada uno de nosotros, como parte de ese cuerpo, Señor, tengamos participación, Padre? Y en lo personal, a través de tu Espíritu, Señor, que sea tu boca la que hable, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos con el programa Edificando una Iglesia Saludable, ¿verdad? Entonces, se habló en la primera parte, lo acabamos de escuchar por el pastor Rodolfo, de lo que es el propósito de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, la estructura de la iglesia, ¿verdad? Y presenta esos pilares que son fundamentales en cuanto a esa estructura, el alto concepto de Dios, la autoridad absoluta de las Escrituras, la claridad doctrinal, la santidad personal y un entendimiento de la autoridad espiritual, donde no hay concesión respecto de estos 5 puntos, ¿sí? Verdaderamente falta uno de ellos y él dice, la estructura se cae, la iglesia deja de funcionar. Y hoy vamos a ver los sistemas internos, sistemas internos de la iglesia. Vamos a hablar de las actitudes espirituales que como parte de ese cuerpo santo debemos de tener todos y cada uno de nosotros como miembros de esa iglesia. Este cuerpo, la estructura de la iglesia, tiene órganos y fluidos que corren por dentro de este cuerpo, ¿sí? Todos los cuales generan, ¿sí?, la vida y hacen que este cuerpo funcione. Le dan vida, la hacen caminar. Los sistemas internos son ingredientes esenciales de una iglesia. Todo lo cual es para la honra y gloria del Señor. Estos sistemas internos son los que vamos a revisar el día de hoy. Al hablar de estos sistemas internos, no se busca que nosotros hagamos algo por hacer, que la gente haga algo por hacer, sino son los que van a impulsar nuestro ánimo, ¿sí?, y vamos a actuar mediante conductas correctas en nuestra participación en la iglesia. Luego entonces, en su momento podemos estar externamente haciendo lo correcto, fíjense, ¿sí?, pero internamente nosotros podemos tener una mala actitud en nuestro corazón. Y eso es lo que no queremos en las iglesias. Como iglesia debemos alcanzar actitudes buenas, ¿sí?, que son las que van a impulsar que hagamos lo correcto externamente. Con esto lo que estamos haciendo es trabajar con el fruto del Espíritu Santo, porque no es trabajo nuestro. La motivación interna, la actitud interna, si logramos formar actitudes espirituales correctas en Ciudad de Dios, estaremos controlados por el Espíritu, haciendo cosas controladas por el Espíritu. Por ello debemos trabajar en lo que está adentro de nosotros. Y es de lo que vamos a referir. Es fomentar que se den esas actitudes internas correctas, lo que la palabra nos presenta, ¿sí? Y vamos a empezar con una fundamental. Vamos a hablar muy rápido en un momento dado en cuanto a conceptos, pero lo principal es establecer lo que la palabra tiene en cuanto a estas actitudes. La primera de ellas es la obediencia. ¿Qué hemos escuchado acerca de la obediencia? Si Dios dice algo, lo voy a hacer, definitivamente, ¿sí? Primera de Samuel nos dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura, ¿sí?, de los carneros. Lucas 6:46, ustedes lo conocen. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?, dice el Señor. No hay concesiones que hacer al hablar de obediencia, así como las partes fundamentales de la estructura en cuanto a la obediencia, no hay concesiones. Es la actitud suprema. Un creyente obediente hace todo lo que Dios dice que haga, ¿sí? Si Dios dice que lo hagamos, ¿qué tenemos que hacer? Lo hacemos y ya, en un momento dado, ¿sí? Cuando predicamos la palabra de Dios, lo que el Espíritu hace es dejar en nuestros corazones y en nuestras mentes la verdad divina para que la apliquemos. Con ello sabemos que somos obedientes si estamos aplicando.
La obediencia es el sine qua non de las demás actitudes correctas que vamos a ver ahorita en esta plática, ¿sí? Es la que invade todo, es la que permite que las demás actitudes espirituales sean posibles. Si no hay obediencia, no hay demás actitudes espirituales que hablar dentro de una iglesia. El comportamiento, la obediencia externa es mucho mejor que un acto externo de adoración. Lo dijo el versículo con el que empezábamos, ¿sí? Vivir en obediencia, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a darle gloria y honra a Dios. Somos bendecidos nosotros con ello y damos testimonio incluso a los incrédulos, ¿sí? Que son las almas por las cuales vamos a ir en un momento dado, ¿sí? Nuestra obediencia se funda entonces en lo que hacemos es correcto. Le da gloria al Señor y esto nos ubica en lugares de bendición. 3 puntos que deben manejar todo lo que debemos entender en cuanto a obediencia. La base de nuestra obediencia es el reconocimiento del señorío en Cristo en nuestras vidas. El Señor Jesús dice, ¿por qué me dices Señor y no me haces caso? Si Él es el Señor de nuestras vidas, debemos de hacer lo que nos está pidiendo. Muchas veces tú ves, ¿sí?, personas que acuden a una iglesia y están actuando en su vida externa, en su vida personal, en situaciones distintas de lo que dicen que están profesando. Él está a cargo de nuestras vidas y como su oveja lo seguimos. Nos hablaba el pastor de lo que implica conocer el comportamiento de una oveja, haciendo lo que Él dice. Y es entonces que le llamamos el Señor de nuestra vida, ¿sí? Él nos dice, la puerta es estrecha y el camino es estrecho. El camino es estrecho porque está confinado por la voluntad de Dios, por la ley de Dios y por la palabra de Dios. Todo concentrado en la palabra. Afirmamos a Jesús como nuestro Señor, nos sometemos a su señorío. Esto es una vida de obediencia, someterte al señorío de Jesús. Hay quienes no están dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. ¿Cómo vamos a saber lo que piensa acerca de algo? Por medio de la lectura de la palabra. Una parte fundamental de esa estructura, sí, que establece la autoridad de la palabra. Hay personas que no quieren escuchar a Dios en cuanto a su pecado. Ya no quieren enfrentar el sentimiento de culpa. Y de ahí entonces lo que nos dice Juan, 1 de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cuál es la parte aquí importante? ¿Sí? El pecado lleva a la persona a justificarse a sí mismo. Dios nos ha llamado a su obediencia. La meta del ministerio entonces es edificar a un grupo de personas obedientes. Hablamos de edificación entonces, la meta es edificar un grupo de personas obedientes y eso lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios habla, nosotros obedecemos. La desobediencia es seguir un patrón individual alejado del patrón bíblico. La Biblia es el centro de nuestro actuar correcto. La desobediencia se aleja de este patrón. Con ello, ¿sí?, continuamente naufragan en un mar de amargura quienes viven alrededor de la consecuencia de su pecado. Esto es desobediencia. Entonces, la obediencia, el sine qua non de las actitudes espirituales que el cristiano, miembro de un cuerpo santo, debe de tener. Ahora bien, no debemos pensar que somos obedientes solamente por venir los domingos. Claro que tenemos que congregarnos, la palabra nos dice, ¿sí? Ya vimos que el ritual reemplaza a la obediencia. Primera de Pedro nos dice, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Debemos enderezar nuestras vidas, poner nuestras prioridades en el lugar correcto como hijos obedientes. Y aquí Él nos empieza a hablar y tú te debes de empezar a cuestionar cuáles son tus prioridades, en dónde están tus prioridades. No conformándonos a nuestro apetito desordenado de placeres deshonestos que antes teníamos.
Esa es nuestra naturaleza, y una naturaleza que ahí está, sigue en un momento dado. Somos llamados a ser hijos obedientes. Lucas 11:28, bienaventurado es el que oye mi palabra, ¿y qué? Y la guarda. ¿Qué implica esto? Sí, oye mi palabra y la guarda. Pablo lo reconoce a los cristianos en Romanos 16:19. Porque su obediencia ha llegado a todos los hombres y me da gusto. Eso es lo que se tiene que decir de quienes formamos parte de cuerpos santos locales de la iglesia visible, ¿sí? De que en su momento se habla de esa obediencia dentro del comportamiento nuestro en el cuerpo santo. Cuando la obediencia de los miembros de una iglesia local se hace manifiesta, de nueva cuenta, sabemos que esto glorifica al Señor. Ahora bien, lo que nos edifica es la palabra de Dios, y volvemos a centrarnos otra vez en el punto fundamental de la estructura. Es la palabra la que debemos aplicarla para madurarla, y aquí viene otra parte importante de lo que nos están diciendo esta mañana. Esa palabra que nos hace madurar, que nos va santificando progresivamente, decía el pastor en su momento. Tenemos que escucharla y aplicarla. Los cristianos de más de 50 años en una iglesia local deberían de ser las personas que mayor presencia tienen en el gozo de permanencia y presencia en el cuerpo santo. Muchas veces, y se comenta, lo comenta el pastor MacArthur en su libro, hablando de la iglesia, hay quienes dicen, es que tengo mucha gente mayor en mi iglesia. Gloria a Dios, porque son los que más tiempo han estado platicando con el Señor, son los que más tiempo han estado escuchando su palabra, viviendo su palabra, aplicando su palabra en un momento dado. Entonces son los que tienen que darle vida a una iglesia, ¿sí? Los que están más disponibles para el servicio. Y estamos hablando ya de cosas importantes dentro de las actitudes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Sí? Deben de ser la dinámica de la iglesia, el gozo, la emoción, la energía, ¿sí? Deben de estar a la vanguardia en el evangelismo de la iglesia, ¿sí? Deberían de ser las personas que están en la vanguardia de la oración de la iglesia en un momento dado, que es lo que sustenta, ¿sí? Había un pastor que decía que la vida de su iglesia estaba en el cuarto de abajo, en la oración que se estaba haciendo, en tanto se estaba presentando la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, ¿por qué son personas que son consideradas como santos maduros? Santos maduros, hablando como actitudes espirituales que deben de estar formando parte de la iglesia. ¿Qué vemos ahora? Y no porque eso sea malo. La iglesia contemporánea tiene que encontrar su vida, dice el pastor MacArthur, en niños jóvenes. No es que eso sea malo, ¿sí? Pero si nosotros podemos oír la verdad y continuar con el mismo patrón de vida, qué tremendo es esto, ¿sí? Estás escuchando la verdad, pero continúas con un mismo patrón de vida, sin hacer un esfuerzo consciente en el poder del Espíritu por aplicar esa verdad, que es la que se tiene que aplicar. Lo que sucede es que nosotros simplemente envejecemos. Y si envejecemos, somos inactivos e ineficaces para el Señor, que Él nos da dones para que hagamos ese servicio dentro de la iglesia. Entonces, una de las situaciones que como cuerpo santo es conformar la edificación de los creyentes, buscando la participación activa de sus miembros en el servicio a la iglesia, ¿sí? Hay personas que van a la iglesia y conforme pasan los años, debido a que realmente no aplican las cosas que oyen, es duro, su vida no cambia, se endurecen, sufren una especie de frialdad espiritual, llenos de información, pero sin poder. No queremos que esto pase aquí en Ciudad de Dios, como es una prioridad en la iglesia de nosotros de Gracia y Paz también. Si hay una verdad y ustedes la oyen de manera consciente en el poder del Espíritu, ¿qué tienen que hacer?
comenzar a aplicarla en sus vidas. Aplíquenla porque estamos bajo el señorío de Dios. La aplicación de la palabra implica cumplir, someternos a ese señorío. Y conforme ustedes obedecen, es entonces que progresamos. Progresamos espiritualmente, nos maduramos. A lo largo del camino de la madurez hay un nivel de mayor utilidad a Dios. La madurez implica eso, el servicio al Señor. No es para que nosotros en su momento nos jactemos en cuanto al conocimiento que tenemos, sino lo que implica participar en el servicio al cuerpo santo al que pertenecemos. Una segunda actitud, tenemos la obediencia, es fundamental. Son los órganos que le dan vida a esa estructura, que ahí está, que es la que la sostiene, pero estos son los que la hacen caminar. Entonces tenemos uno segundo que es la humildad. La humildad. Humildad, esa es otra actitud que deseamos generar en los corazones de las gentes. Lo dice los pastores en nuestra iglesia, Rodolfo, Jorge, la mayor parte de los problemas que llegamos a tener en cuanto a lo que la persona está padeciendo, decía Rodolfo ahorita, hay muchas personas con muchos problemas. Su problema viene del corazón. El problema viene del corazón. Tú puedes pensar que el problema que se está presentando lleva otro cauce, otro sentido, pero el problema está en el corazón de las personas. Y por eso entonces, en cuanto a actitudes a generar en ese órgano que se está moviendo, que tiene vida, está la humildad. El orgullo es un problema para todos nosotros. ¿Quién puede levantar la mano y decir que no es el orgullo un problema para usted? Cuando decimos qué humildes somos, ya estamos siendo orgullosos. Humildad es lo que buscamos, pero en la fortaleza de Dios. Dios no nos necesita. Muchos de los que estamos aquí sabemos eso. No tenemos nada que podamos ofrecer. Somos como ese hombre de la parábola de Mateo 18, que debía tanto y no tenía con qué pagarlo en un momento dado, ¿sí? Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando entramos al reino de Dios lo hacemos como pobres, que no tenemos nada que ofrecer, nada en lo más absoluto. Estábamos en la bancarrota espiritual. La vez que quieres ir a comprar algo y no traes con qué, espiritualmente así estábamos nosotros. Santificando por su salvación y su espíritu, ¿sí? Santificados por esa salvación, no es ningún crédito para nosotros. Todo esto es para la gloria del Señor. Dios nos ha llamado a mansedumbre, a abnegación y a la humildad sacrificada. Tenemos que pagar el precio de humillarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y para humillarnos a nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos abajo de otros. Los mismos, discípulos del Señor, llegó el momento en que estaban discutiendo quién iba a ser el primero de ellos en un momento dado. Nosotros, parte de nuestro funcionamiento como servidores tiene que ser en ese sentido. Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis, gracias, qué amable. Sí. Y eso que vengo en Mexicali. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Entonces, busquemos honrar a los demás y atender sus necesidades. Debemos desear de todo corazón, debe ser un deseo de nosotros, ser humildes, siempre colocándonos abajo. Tú eres mejor que yo, ¿sí? Y en el mundo que se maneja el concepto, el reconocimiento contrario, el reconocimiento al individual, los laureles personales, los logros personales, ¿sí? Buscar satisfacer entonces las necesidades de otro es una marca de un cristiano. Esto es tan importante en la iglesia. Es importante en mi individualidad como creyente, como miembro de ese cuerpo. Es muy importante esto. La humildad es aquello que Dios busca en su iglesia y es una actitud que debemos tener.
no estrellas, ¿sí? No en un momento dado héroes. Significa, no debo enojarme reconociendo que otro tiene algo mejor que yo. Al contrario, reconocer que es lo que Dios le dio y el servicio que Él está dando, ¿sí? Yo quiero asegurarme, ¿sí?, que estoy haciendo algo correcto, dejando mis prioridades a un lado y metiéndome en las necesidades de quien está buscando, de quien está necesitado. Significa que yo digo no a mis libertades y sí a las tuyas. ¿Y en el mundo qué es? Es al revés, ¿sí? Romanos 14, no voy a violar la conciencia de ustedes, dice, no voy a hacerlo tropezar, yo voy a hacer a un lado mi libertad, no voy a ofenderlo, voy a asegurarme de que si usted tiene una necesidad, voy a satisfacer esa necesidad. ¿Y por qué es importante esto en la iglesia? Porque muchas veces llegamos a conocer que tenemos hermanos que están en necesidad y decimos, voy a orar por el hermano, ¿sí? Pero no estoy haciendo más allá de ir al lugar de lo que mi hermano está viviendo, saber qué es lo que está pasando en un momento dado, ¿sí? Debemos amarlos, ¿sí? Desviarse del rebaño implica ir por la oveja, traerla, y eso es parte de un acto de amor que vamos a ver también como actitud y parte de lo que implica ser obedientes, porque a eso somos llamados. Entonces, 2 Corintios 10:1, la mansedumbre y gentileza de Cristo, eso debe ser reflejado en nosotros. La mansedumbre, ¿sí?, y gentileza de Cristo la debemos de reflejar en nuestro actuar, en nuestra vida personal, en nuestro núcleo familiar, en el núcleo de trabajo, en el núcleo de la escuela, pero adentro con los hermanos en la fe, fundamental. No solo en un sentido general debemos ser personas obedientes, sino que haya fluyendo en nosotros esta actitud de humildad, ¿sí?, de mansedumbre, de abnegación, en lugar de buscar nuestra propia gloria. Tercera actitud espiritual, el amor. Solo los que son humildes pueden mostrar amor. ¿Cómo va relacionado lo uno con lo otro? La humildad, solo los que son humildes pueden mostrar amor. No estamos hablando del amor del mundo, falso, orientado en objetos, sino ese amor es un amor que emocional, ¿sí? El amor termina, hasta hay una canción ahí, ¿verdad? Es la causa de muchos divorcios, este aspecto emocional del amor. Dejé de amarte, terminamos nuestro pacto matrimonial. El amor del mundo es lo que siento, es recibir y no dar. Ese es el amor del mundo, ¿sí? El amor en un sentido bíblico, porque eso es lo que nos ocupa esta mañana, es completamente diferente. El amor es un acto de sacrificio y servicio. El amor no es un estado de ánimo. El amor es un acto, el amor siempre hace algo. Ustedes lo pueden ver en 1 Corintios 13, ¿sí? Los ejercicios del verbo siempre son una acción, sufrido, soportar, esperar, creer. El amor es un acto de servicio que fluye de un corazón de humildad. El amor es un acto de servicio que fluye de un corazón de humildad. Me importas más tú que yo. El amor es la respuesta, ¿sí? Podemos decir que solamente la gente humilde es la que ama. El amor bíblico dice, si tú tienes una necesidad, yo voy a satisfacer tu necesidad. Lucas 10:27, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo te amas? Es como somos llamados a amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Lo vemos nosotros en la pregunta que Jesús le hace a un intérprete de la ley, un colega mío, un abogado. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo, dice el Señor. La respuesta fue la parábola del buen samaritano. ¿Quién fue el buen samaritano? Alguien que fue asaltado, herido. ¿Qué hizo este hombre en su momento? Lo ayuda y atendió sus necesidades. Entonces, ¿mi prójimo quién es? Todo aquel que tenga una necesidad que nosotros
podamos satisfacer. Todo aquel, no habla de algunos, ¿sí? ¿A quién tenemos que amar? Al que tiene una necesidad en un momento dado, ¿sí? ¿Cómo tenemos que amarle? Atendiendo sus necesidades, aun cuando no se siente emocionalmente vinculado o atraído a esa persona. Suele suceder mucho en las iglesias que se van formando grupitos en un momento dado, donde se ven todos los domingos, platican todos los domingos en su momento, ¿sí? Y entonces son a los que no me cuesta trabajo amarlos, porque son con los que creo que en verdad tengo una relación con ellos. Pero ¿qué pasa con aquel al que muchas veces se le denomina el hermano aguja? El que no me cae tan bien, el que no estoy pensando como él. Allá me está llevando el Señor verdaderamente. Rodolfo en su momento comentaba ahora, en la serie que nosotros tuvimos en la iglesia y ahora con el evento que tuvimos de 15 años, que puede haber personas en una iglesia, no que sea muy grande el local, pero que muchas veces se sientan en la parte última, que ni siquiera hayan cruzado con una palabra con alguien que se sienta acá enfrente. Y son parte de un cuerpo santo, ¿sí? Eso nos tiene que llamar a una reflexión. La Biblia nos da una ilustración clásica de la humildad del amor. ¿Y quién nos la tiene que dar? El Señor, ¿sí? Está en Juan 13, 14, 5, ¿sí? Y los discípulos estaban discutiendo ahí en ese contexto quién iba a ser el mayor entre ellos. Se reclinaban en la cena que iban a llevar a cabo. En aquel entonces esas reuniones, quien era el anfitrión en su momento, ¿sí?, se encargaba de limpiarle los pies a quienes estaban ahí presentes. ¿Por qué? Porque ellos tenían la costumbre, el uso de que comían inclinados. Entonces quedaban muy próximos de ti los pies del vecino que tenías a un lado en un momento dado. En esa reunión, si estaban discutiendo quién iba a ser el primero de ellos, no había quien quisiera ser siervo. Y el Señor entonces, ¿sí?, nadie fue contratado para hacer eso. No había ni un siervo, ninguno de los discípulos quería hacer esto. Habían discutido y el Señor se quita su atuendo exterior, se coloca una toalla alrededor de su cintura, lava los pies de ellos y les da una lección inolvidable y profunda. Entonces les dijo: ustedes deben amarse unos a otros, ¿como qué? Como yo los he amado a ustedes. Esa es la base, ¿sí?, del amor. Les mostró su amor atendiendo sus necesidades. Lo que está diciendo esto nos dice: cuando veas a alguien que tiene una necesidad, satisfácela. Pregúntate: ¿cuántos has conocido, cuántos conoces ahorita que tienen un problema? ¿Qué has hecho por conocer de su problema? Más aún, ¿qué has hecho por ayudarlos en un momento dado? Esta clase de amor siempre se expresa a sí mismo. Es la actitud de servir a personas con necesidad. El amor no busca lo suyo propio, sino el consuelo, la satisfacción y el gozo de otros. Fluye de un corazón humilde. De nueva cuenta, no hay quien pueda amar si no hay humildad en esa persona. Siguiente actitud espiritual: unidad, tan importante en un cuerpo santo, en una iglesia. Juan 17, 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es como oró el Señor Jesús por unidad. Es la unidad de los creyentes que existe en la vida eterna en común que viene a nosotros en la redención. La aplicación es no solo unidad redentora, sino una unidad en términos de vida y propósito de la iglesia. Esto es fundamental, que escuchemos esto. Unidad de vida y propósito de la iglesia. Cristo desea la unidad de su pueblo. Somos parte de ese pueblo, somos pueblo de Dios, decía el pastor. En Efesios 4:3 llama a los efesios y les dice lo siguiente: esforzándose por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No les está diciendo generen esa unidad. La unidad ya está, la unidad es en Él.
Él con el Padre y nosotros con Él somos parte de esa unidad en un momento dado, ¿sí? Simplemente les está diciendo, manténganla, ¿sí? Manténganla, hagan lo que puedan por mantener la unidad. Hagan lo que puedan, somos llamados a mantener esa unidad. Esa es la parte tan importante de la vida en la iglesia. Sabemos, por eso el enemigo es donde ataca tratando de generar divisiones, ¿sí? Sembrar descontentos. Es un trabajo inagotable. Debemos ser pacificadores nosotros en las iglesias. Debemos buscar mantener la unidad por causa del testimonio de Jesucristo mismo, ¿sí? Nuestra oración debe ser porque no haya división en la iglesia. En la iglesia a la que venimos nosotros, en los 15 años de Gracia y Paz, ¿sí? Hemos tenido personas que se han ido por cosas que no se dieron como ellos pensaban. Hay personas que llegan a formar parte de una iglesia y piensan que en su momento la iglesia tiene que funcionar conforme a lo que está en la mente de ellos mismos y no en cuanto a lo que es el diseño. El pastor nos decía, un diseño espiritual con una vida en el espacio y en el tiempo, y aquí en este local, sí, ahorita, Ciudad de Dios, tiene su espacio, tiene su tiempo. Fundamental en la actitud interna es entonces la unidad. La humildad y el amor no actúan generando divisiones. ¿Cuántos de nosotros hemos visto iglesias que acaban por las divisiones que se establecieron en sus miembros? Nuestro esfuerzo debe ser juntos buscar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, mantenerla, esa ya está creada, ¿sí? Sabemos que el enemigo siempre quiere sembrar la discordia. Debemos pedirle al Señor que Ciudad de Dios, iglesia cristiana, esté llena de pacificadores que quieran mantener esa unidad, participen en mantener esa unidad. 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que ustedes estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nos sigue diciendo en 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, que entre vosotros hay contiendas. La palabra lo presenta, lo prevé, ¿sí? No lo puede tolerar. Si Pablo no puede tolerar, ¿acaso está Cristo dividido? Dice, ¿acaso está Cristo dividido? No puede ser, Cristo no está dividido. No podía soportar ver divisiones en la iglesia. Filipenses 1 dice, deben esforzarse por la unidad del Evangelio. Deben esforzarse por la unidad del Evangelio. Una siguiente actitud espiritual muy importante para todos nosotros como miembros de un cuerpo santo es la disposición para servir. Disposición para servir. 1 Corintios 4:1, Pablo dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ténganos por servidores de Cristo. En la iglesia hay necesidades. Aquí en tu iglesia hay necesidades. De ahí derivan las oportunidades para servir de esas necesidades. Fluyen de lo que acabamos de decir acerca del amor, la humildad. Hay personas que llegan a pensar que no son necesarias en la iglesia, ¿sí? Buscan, suena fuerte esto, pero sucede, buscan el placer de sentarse en las bancas, poniéndose cómodos y observar mientras otros ministran. Ustedes están en un lugar donde las sillas están perfectamente acomodadas, llegan, se sientan. Decía el pastor en su momento, a nosotros nos hace recordar los tiempos cuando Gracia y Paz se formó. Funcionábamos en una clínica de una doctora que nos facilitaba sus instalaciones el domingo, y entonces en aquel entonces sí sabíamos cuántas sillas teníamos, porque teníamos que cargarlas para ponerlas, teníamos que cargarlas para quitarlas en su momento, acomodar todo el equipo de la doctora, pero es algo precioso.
Eso nos lleva en su momento no a un recuerdo, no, nos da fuerza lo que seguimos haciendo, como les debe dar fuerza a ustedes lo que están haciendo, no porque estén aquí ya las sillas acomodadas, sino llegar a pensar el punto de partida de lo que esta señal nos está dando, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros somos llamados, pero ocupamos esa actitud de tener esa disposición de servir en el cuerpo santo al que pertenecemos. 1 Corintios 4:1, ¿sí? Cuando llegue el momento de emitir juicio sobre mis consiervos y un servidor quisiera que dijeran que fuimos siervos de Cristo. ¿Cuántos podemos levantar la mano y decir que queremos que se diga eso de nosotros? Muchas personas quieren ser estrellas, pero Dios busca servidores obedientes. De nueva cuenta, la obediencia como pilar de estas actitudes. 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere que de los administradores, cada uno de ellos sea hallado fiel. Dios busca siervos fieles, que se ven a sí mismos como siervos bien dispuestos. Otra vez, puedes estar haciendo actitudes externas, pero tu actitud interna no ser la correcta. Puedes en apariencia estar prestando un servicio, pero no estás con una actitud de tener esa disposición en el servicio que estás generando. El servicio no tiene que estar necesariamente relacionado con los programas de la iglesia. Conocíamos nosotros, en una iglesia, el pastor iba a un evento, escuchaba ciertos programas y traía esos programas a la iglesia y los quería implementar con nosotros en un momento dado, ¿verdad? La iglesia no está colgada de esos programas. Hemos visto en Romanos, Pablo habla de las funciones de los siervos y usa para ello, el pastor nos lo decía, el cuerpo humano como una analogía, ¿sí? Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, ahí se está refiriendo a muchas funciones, ¿sí? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, vamos a prestar diversos servicios, ¿sí? Y se habla de la profecía, que es la predicación, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la repartición, la misericordia, ¿sí? Pablo dice, usa la habilidad que Dios te ha dado para servir a otros. ¿Cuántos de nosotros nos debemos estar cuestionando? Y cómo debemos también confrontarnos entre hermanos, diciéndole a otro hermano, no estás usando esos dones que Dios te dio, ponlos en servicio para el cuerpo santo al que perteneces, ¿sí? El Espíritu mora en el creyente y le capacita con la intención de servir a otros. Se hace la conformación, el crecimiento, pero el Espíritu es el que fortalece, ¿sí? No vaya a su iglesia y diga, aquí hay demasiada gente, no sé dónde puedo servir. Si usted está lleno del Espíritu Santo, Dios quiere llevar a cabo un ministerio por medio de usted, que es esencial para su iglesia y para darle gloria a Él. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros una combinación de dones. Nos capacita para ministrar a otros en la manera que Él quiere, cómo hagamos el servicio. Y esto es bien importante. Muchas veces problemas internos entre los mismos hermanos es porque piensan que debe hacerse como ellos creen que tiene que hacerse. Y el Señor tiene establecido cómo quiere que su iglesia funcione, cómo quiere que el servicio se preste, cómo quiere que se lleve a cabo el ejercicio de esos dones que ha puesto en cada uno de nosotros, ¿sí? Para la edificación de su pueblo. El miembro debe hablar preguntándose en esa disposición de servicio, pensando que a lo mejor estoy viendo, independientemente del tamaño de la congregación, de la asamblea a la que yo pertenezco, cuáles son las necesidades reales que se están presentando en ese momento. No sé cuántos de ustedes en un momento dado se han enterado que hay gentes de su congregación que pudieran estar en el hospital. ¿Has preguntado tú quién es, cómo están, para que tú vayas y lo visites al hospital, preguntes cómo está, qué se ocupa la familia de este hermano? ¿Sí? La ayuda para la evangelización, ¿sí? Haciendo lo que hagas, debemos mirar que Dios es el que hace los ministerios.
El Señor es el que los hace, ¿sí? Por ello la honra es para Él. Y esa es la manera en que la iglesia debiera de ser. Que se hagan las cosas a como Dios establece se deben de hacer. Un siervo dispuesto a servir es espontáneo. No hasta que en su momento yo estoy viendo que el barco se está hundiendo, decir, bueno, ocupan ayuda mía, ¿les puedo ayudar en algo? No, debe de haber una disposición en un momento dado, ¿sí? Y un punto último para tratar es el dominio propio. Una actitud muy importante como parte de un cuerpo. El dominio propio significa que nos alejamos del pecado y hacemos solamente lo que es correcto. La persona disciplinada conoce y entiende la ley de Dios y no hace nada que esté fuera de sus límites. De nueva cuenta, la importancia de conocer la palabra que escuchamos y de aplicarla en un momento dado para que haya disciplina. Los creyentes han sido llamados, ¿sí?, a ser obedientes, somos llamados a ser disciplinados. Tenemos que obedecer las reglas del juego. Somos llamados a una carrera, a una competencia. La competencia es espiritual en un momento dado, la guerra es espiritual, ¿sí? Hay una batalla importante, la guerra espiritual por una corona incorruptible, una herencia eterna, incontaminada e inmarcesible. Es vital para participar como miembro de un cuerpo santo en esta batalla espiritual que usemos la armadura de Dios. Ese Efesios nos la presenta, muchos de ustedes conocen, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos la seriedad de esta guerra espiritual y resaltando dos partes importantes de esta armadura. Una de ellas es el cinturón de la verdad. Pablo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Sabemos todos que él tenía en mente a un soldado que participaba en una batalla y que no podía estar dentro de la batalla con su ropa que usaba suelta, porque hasta pudiera ser jalado y ser objeto incluso de muerte de ese soldado. Aquí está hablando de del cinturón de la verdad. Pablo lo asoció con un compromiso sincero y firme para algo que debe ser una característica del cristiano en cuanto a las actitudes que debe tener en el cuerpo santo, la autodisciplina que debemos de tener como creyentes. Debemos comprometernos a andar por el camino estrecho por el que Dios nos invita a caminar. Esto no es fácil. Hay muchas voces a lo largo que te están hablando y invitando a que te desvíes. Si amamos el placer más de lo que amamos a Dios, nos estamos apartando de la senda del dominio al que somos llamados por Dios, y entonces estamos dentro del campo de caer en pecado. El otro elemento es la coraza de justicia. El soldado romano traía en el pecho un protector para evitar las flechas, los puñales, ¿sí? Pablo está hablando aquí de la santidad, ¿sí? Debemos vivir en justicia, obedecer las leyes de Dios, o seremos vulnerables en la batalla. Es triste, verdaderamente triste, lo dice el pastor MacArthur, ver cristianos indisciplinados. Aquí estamos hablando de disciplina. Ellos saben que tienen que ser obedientes, pero no se sienten comprometidos con los mandamientos de Dios. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué implica esto? El dominio propio está relacionado con nuestra mente. Está relacionado con nuestra mente. Proverbios 23:7 dice, por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Una vida pura y con dominio propio viene como resultado de estar saturados con la palabra de Dios. De nueva cuenta, ¿cómo voy a poder ser un creyente verdadero, disciplinado?
necesito estar saturado de la palabra de Dios. Necesito aplicar esa palabra que estoy escuchando, ¿sí? El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, Colosenses 3:16. La palabra de Dios es la fuente de la disciplina. No podemos ser disciplinados si no conocemos la palabra. No podemos ser obedientes. No hay humildad en nosotros. No hay amor en un momento dado. No hay unidad en cuanto a nuestra pertenencia y nuestra presencia en el cuerpo santo si no conocemos la fuente que está en la palabra del Señor. No ceda al clamor del mundo, ¿sí?, que le dice aquí, ven y disfruta la vida en un momento dado, ¿sí? Y aquí viene algo fuerte. Si usted se entretiene con películas sucias y con actividades pecaminosas, no se ha entregado por completo a la manera de vivir a la que Dios lo está llamando. No debemos meternos en el terreno oscuro del pecado. Pablo nos manda a pensemos en las cosas buenas, no en las que no parecen malas en un momento dado, ¿sí? Y esto en cuanto a lo que implica el punto de lo que nos puede desviar aparentemente de una película, lo decíamos, lo platicábamos el otro día. No sé cuántas veces le haya sucedido a usted en un momento dado, ¿sí? Vas, te hablaron de una película, crees que es buena, y entras y tienes que salirte. Tienes que salirte inmediatamente por lo que se está presentando ahí. Por eso el pastor MacArthur dice que lo que más le gusta, y mi esposa es una de las que así lo señala, es ver caricaturas, donde no vas a tener el riesgo de que estés enfrentando ese tipo de situaciones. Estas virtudes a las que nos hemos referido, hagamos que estén presentes en nuestros corazones, en los ministerios de la iglesia de Ciudad de Dios. Recordemos nuestros compromisos los unos con los otros. Hemos visto lo que Dios desea que sea la característica de su iglesia. Hay un cuerpo que debe tener sistemas internos que fluyen en él. Estos son los sistemas de vida para la iglesia. Vida para la iglesia. Es lo que le da capacidad para actuar y reaccionar. Sistemas internos que son las actitudes espirituales correctas que están en tu corazón. Los que están fluyendo en las vidas de la gente. Están fluyendo ciertas actitudes espirituales que tienen que cultivarse en esos corazones. Y hay toda una lista de estas actitudes. Vimos obediencia, humildad, amor, hay dominio propio, hay gozo, gratitud, perdón, dependencia, flexibilidad, rendición de cuentas, crecimiento, fidelidad, esperanza. Tocamos las fundamentales. Obediencia. Si no hay obediencia, no hay nada. Humildad. No ama el que no tiene humildad en un momento dado. El amor implica pensar quién es tu prójimo, y tu prójimo más directo es tu hermano en tu iglesia. Nosotros estamos llevando a cabo un estudio en el grupo de varones. Este jueves vimos en su momento el estudio sobre los hombres como amigos, y fue precioso ver la participación de jóvenes y personas que están parte de nuestra iglesia, comprender a lo que somos llamados, saber, decía el pastor, ¿sí?, esta congregación somos apartados, somos cuidados, y en un momento dado, para que veamos el ejercicio de cada uno de nosotros en cuanto a pertenencia al cuerpo santo, cuidando nuestros corazones. ¿Las ves en tu vida estas actitudes? ¿Las ven en su vida? Reflexionemos sobre ellas, ¿sí? Su vida se caracteriza por la obediencia de tal manera que haya una madurez progresiva, esa santidad progresiva en un momento dado. Hay un grado de santificación que se incrementa conforme usted oye la palabra instantáneamente y de manera apropiada la aplica, ¿sí? Puede haber crecimiento de tal manera que cuando usted llegue al final de sus años terrenales, usted está llegando a un clímax de vida espiritual
en términos de dedicación. ¿Y qué hay acerca de la humildad? ¿Somos humildes? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en verdad has puesto en nosotros, Señor, la importancia de lo que implica conocerte a través de tu palabra. Conocer, Señor, el propósito que tú tienes para su iglesia, Señor, sabiendo que su naturaleza es divina, Señor, que tienes un espacio, un tiempo para tu iglesia visible, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú trabajas en el corazón de cada uno de nosotros. Que esta tarde sea un punto de partida para que de aquí, Señor, hagamos una duplicación de lo que escuchamos con otros hermanos que pertenecen a esta iglesia de Ciudad de Dios, para que verdaderamente esos órganos que fluyen vida le estén dando la determinación de lo que implica ser una iglesia que camina conforme a las marcas establecidas en tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.